Estaba escuchando un episodio de un podcast, el de No tiene nombre, y estaban hablando, no me acuerdo quién era la entrevistada, pero salía en un momento de reflexión, decían qué difícil a veces es conocerse a uno mismo, ¿no? O qué difícil es verse a uno mismo. Y me ha parecido un muy, muy buen tema para hablar en el podcast, porque realmente a veces es muy complicado conocernos a nosotros mismos. Si nos preguntan si nos conocemos, es muy probable que digamos que sí, pero si nos ponemos a investigar, igual no nos conocemos tanto como creemos. Así que si te interesa este tema, quédate porque empezamos. ¿Y tú? ¿Disfrutar del viaje de tu vida? Este podcast surge de la necesidad imperiosa de aprender a vivir la vida, de preguntarnos qué hace que podamos alcanzar o no nuestras metas, de aprender que la forma de percibir y ver el mundo marca, sin duda, la diferencia, de la necesidad de parar, observar y elegir nuestro propio camino. Soy Sonia y en este episodio encontrarás historias, reflexiones y entrevistas sobre todo aquello que ocurre o no en el viaje a nuestra vida. Modo iniciando cambios activado. ¿Viajamos? Bienvenido, bienvenida un día más a un nuevo episodio del podcast El viaje de tu vida. Hoy hablamos acerca de lo complicado que en ocasiones es conocernos a nosotros mismos. Muchas veces, como te decía en la introducción, pensamos que nos conocemos mucho. De hecho, si nos preguntan directamente o alguien te pregunta directamente, oye, ¿tú te conoces mucho? Pues lo normal es contestar que sí, pero la realidad es que si indagamos un poquito, muchas veces el reconocernos, el vernos a nosotros mismos no es tan fácil. Si estamos en grupo, muy probablemente podamos hacer una radiografía muy rápida de quién es tu amigo tal o cómo es tu amiga no sé quién es tú, cómo es tu madre, cómo son los demás, pero vernos a nosotros mismos y reconocer cómo somos nosotros mismos en ocasiones dista un poco de cómo nos ven o cómo nos sienten los demás. Y es que muchas veces muchas veces no, es conocido, se sabe que nosotros vemos una parte de nosotros, mostramos otra parte al mundo y hay gente, los demás, pueden ver una parte nuestra que nosotros ni siquiera vemos. Es eso, pues muy conocido que tenemos una parte interna que nosotros ni siquiera nosotros mismos podemos ver, que es cuando muchas veces hay alguien externo, que no sé si te ha pasado, que mucha gente de distintos lugares y que no se conocen entre sí, te definen de una manera y tú dices, pero yo no soy así. Tú no te ves así, pero mucha gente te pone esa característica o te dice que sí lo eres. Por lo tanto, ese punto negro que estás dejando al lado y que tú no ves, pero el resto sí. Por eso muchas veces es muy difícil conocernos a nosotros mismos. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, que voy muy rápido. Hoy hablamos de autoconocimiento y es que el autoconocimiento es el engranaje que pone en marcha la libertad y el compromiso para realizarnos nosotros mismos como personas. Necesitamos conocernos para poder llegar a ser lo que realmente queremos ser. Que esto parece como muy obvio y es muy complicado muchas veces. Y nos encontramos por este motivo en estas encrucijadas o en estas crisis vitales en las que no sabemos muy bien cómo hemos llegado hasta aquí ni qué es lo que queremos seguir haciendo o siendo. Porque al final es quién quiero seguir siendo. Conseguir conocernos a nosotros mismos nos va a acercar un poquito más a la felicidad, vamos. Suena a cliché, pero no lo es, porque cuando te conoces eres capaz de ir en la dirección correcta. ¿Cuál es la dirección correcta? La que tú quieres, esa es la cuestión, que si no sé lo que quiero, da igual el camino que coja, ¿no? Como decía, le decía el gato a Alicia en el libro del País de las Maravillas, ¿no? Y es que para vivir libre, pues es necesario conocernos. Y no me refiero a que sé mi nombre, mis apellidos, qué es lo que me gusta para comer, para desayunar o qué me gusta hacer o qué no, ¿no? Sino es más bien, me refiero a esas partes que muchas veces nos cuesta tanto mirar, ¿no? Y que porque nos hacen daño, nos duelen, como cuando alguien te lo dice y comete la osadía de decirte es que tú eres así y te duele, ¿no? Y dices, ostras, es que lo soy, pero es que no quiero ni reconocerlo y me da rabia que los demás lo vean. ¿Qué es eso que tanto daño nos hace? ¿Por qué nos hace daño? ¿A qué nos estamos resistiendo?
¿A qué nos resistimos? ¿A la envidia? ¿A la soberbia? ¿A la cobardía? Al final, todo esto son cualidades que todos tenemos. Todos en algún momento sentimos envidia, todos en algún momento somos soberbios, todos somos cobardes y quien lo niega es porque no quiere verlo, ¿no? Quien dice, no, es que yo no soy así, es porque rechaza este tipo de aspectos de la personalidad, o sea, este tipo de formas de comportarnos que en realidad todos tenemos. Es como cuando te preguntan, ¿has robado alguna vez? Y dices, no, no, jamás. Bueno, pues seguro que de pequeño has cogido la goma del compañero y te la has llevado. Es un robo al final a medida de niño pequeño, ¿no? Pero bueno, es que no era consciente, es que no sabías, y bueno, pero lo has hecho. Entonces, muchas veces intentamos negar ciertos, esto es un extremo, un ejemplo un poco más de extremo porque es de niño, pero todos en un momento de nuestra vida pues hemos sentido envidia o hemos mentido, ¿vale? Por la razón que sea, porque a lo mejor está totalmente justificado, ¿vale? Entonces, reconocer que lo hacemos en algún momento dado no es señal de que seamos peores personas. Es una señal de que nos conocemos y sabemos que en ciertos momentos podríamos llegar a robar, podríamos llegar a mentir o podríamos llegar a hacer cosas que, llevados sin llegar a esos extremos o a un punto o una situación que te desemboca en eso, pues probablemente no harías, pero que si te sientes obligado, por decirlo de alguna manera, o muy empujado, pues a lo mejor sí. Cuando giramos la cara ante lo que forma parte de nosotros, no vamos a conseguir que esa parte no esté ahí. Si yo soy egoísta, por mucho que intente girar la cara o tengo algunos aspectos en los que, o algunos momentos o en algunas situaciones soy egoísta, por mucho que yo gire la cara e intente hacer ver como que no lo soy o intente evitar darme cuenta, no voy a conseguir, o sea, no voy a hacer que esto no se vaya, los demás lo van a ver, ¿vale? Simplemente yo estoy poniéndome una venda en los ojos para no verlo. Por lo tanto, conocerse a uno mismo no es fácil. ¿Significa que esto sea imposible? No, pero no es fácil, porque muchas veces intentamos no ver aspectos nuestros porque nos duele. Nos duele reconocernos haciendo determinadas acciones o vernos siendo de determinada manera, ¿vale? Conócete a ti mismo y conocerás todo el universo y a los dioses. Decía, lo ponía en el santuario de Apolo en Delfos o algo así, ¿no? Leí que, pues eso, conócete a ti mismo y conocerás todo el universo y a los dioses. Conocerás tus luces y tus sombras. Me encanta esta frase, ¿vale? Porque necesitamos conocernos en lo bueno y en lo malo, que muchas veces, pues eso, como decía, no queremos ver. Muchas veces no queremos ver ciertos aspectos de nuestra vida, pero cuando los conocemos podemos desarrollar todo el potencial humano que llevamos dentro de nuestro ser. Cuando yo sé todo lo bueno y lo malo que tengo, también sé hasta dónde puedo llegar o hasta dónde no puedo llegar, qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar. Al final todos somos diferentes y todos tenemos la capacidad de dar al mundo algo que los demás no pueden dar. Si te conoces vas a descubrir qué es. Porque tú vas a tener tu estilo, vas a tener tu forma, vas a poder estar y ser con todo lo, pues eso, como te decía, con todo lo bueno y con todo lo malo. Muchas veces, buscando la aprobación de los demás, evitamos ser nosotros mismos. Esto es uno de los motivos por los que muchas veces, pues eso, rechazamos esas partes que no nos gustan, intentamos no verlas, ¿no? Lo difícil de conocerse a uno mismo es encontrarse, por lo tanto, con esas partes que rechazamos. Y entonces, ¿qué hacemos con ellas? Vamos a pensar, por ejemplo, en esos sentimientos de ira que a veces te invade, ¿no? Que te da ahí un sentimiento de ira súper fuerte. Pues es importante observar esa sensación y la situación que la ha provocado. Y ahora es el momento de tomar una decisión. ¿Dejamos salir esa emoción de ira o la reprimimos? Lo habitual es reprimir la emoción. La acumulamos y al final lo que vamos a provocar es que un día pues salga sin control ninguno en el momento menos oportuno, que estoy segura de que te ha pasado, porque a mí también. Esta decisión, la de reprimir, la estamos tomando en base a lo que pensarán los demás. Porque si nos ven fuera de nosotros mismos, ¿no? En este momento de rabia total, pues lo más probable
es que vengan a decirnos cálmate, no es para tanto, es que te has vuelto loca. Entonces, como intentamos evitar que nos digan esto y evitamos como mostrarle al mundo que hemos perdido el control en un momento dado, pues como no soportamos la idea de que además puedan rechazarnos por ello o culparnos, pues entonces aparece esta opción de lo reprimo, hago como que no está, debido a ese miedo y a esa vergüencita, por decirlo de alguna manera, que nos puede dar el hecho de que nos vean fuera de nosotros mismos, ¿no? Pensar en cómo van a actuar los demás si manifestamos lo que realmente estamos sintiendo, pues nos provoca que queramos que guardarlo para adentro, ¿no? Y hacer como que eso no forma parte de nosotros. Para conocernos a nosotros mismos, tenemos que preguntarnos, ¿podría quererme a pesar de permitirme sentir y expresar esas emociones negativas? ¿O me llenaría de culpa? ¿Me llenaría de vergüenza? ¿Me llenaría de miedo? Esta respuesta es muy importante porque te va a dar la clave para saber cuánto te está condicionando la opinión de los demás o el cómo nos ven los demás a la hora de expresar y sentir cosas que al final somos. ¿Qué ocurre cuando tú te reconoces y cuando tú sabes que hay momentos en los que pierdes el control o que pierdes los nervios? Que vas a poder trabajar sobre estos momentos. Y además, como los reconoces, ya puedes saber también cómo vas a reaccionar con determinada persona o cuando te digan esto o cuando te comenten. Entonces, al final, esto te va a traer libertad. Y es que en el camino de conocerte a ti mismo o a ti misma es súper importante ser consciente de cómo y por qué reaccionamos ante diversos estímulos, ante diversas situaciones, ante alguna persona en concreto, cuando te dicen algo, cuando la ira, por seguir con el mismo ejemplo, sale y se instala o empieza a aflorar y se instala en tu cuerpo, pues es importante, te diría más, es necesario que te quedes observando sin juzgar y sin entrar en confrontación con esta sensación de ira. Esta sensación de ira está ahí y vamos a verla, vamos a intentar descubrir por qué ha llegado hasta nosotros, ¿no? Cuando nosotros observamos las emociones que sentimos, es cuando nos damos cuenta de qué pensamientos hay tras estas emociones, qué es lo que está pasando por mi mente y de cómo me estoy comportando o cómo reacciono yo ante determinadas situaciones. Probablemente te sientas llevado a culpabilizar a otros de nuestro comportamiento, porque eso lo hacemos todos, este locus de control externo, ¿no? Tenemos dos tipos de locus de control, o sea, de sentimiento de control, el externo y el interno. Si es locus de control interno, probablemente me eche la culpa a mí misma cuando hago algo que no me gusta, y si tengo más predominante el locus de control externo, pues echaré la culpa al otro, ¿vale? Y buscaré siempre que haya alguien externo, fuera que no sea yo, quien provoca esta situación. Bueno, pues probablemente dejemos llevar un poquito o nos sintamos instados a culpabilizar a otros, ¿no? De lo que estamos haciendo. Te digo, esto no te interesa, no nos interesa ni a ti ni a mí, vamos, no nos interesa a nadie echar balones fuera y responsabilizar a otro de cómo me siento y cómo actúo, porque te impide conocerte y descubrirte, de ahí que aparezca ese rechazo, ¿no? Como no deseamos interpretar los actos que estamos haciendo, sino explorarlos, ¿vale? No voy a juzgar, voy a explorar por qué he reaccionado así. Así te vas a dar cuenta de que en muchas ocasiones la misma sensación se repite. Y cuando te das cuenta que en muchas situaciones o en muchos momentos esta situación se repite, puedes encontrar aspectos en común que te lleven a ver qué circunstancias son las que provoca, en este caso, una conducta de ira, ¿vale? O la emoción de la ira. Igual, tal vez nos sintamos muy responsables, muy resentidos o incluso muy impotentes ante esta situación. Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro diálogo interno, qué es lo que cómo nos estamos hablando cuando reaccionamos de determinada manera, cómo nos estamos juzgando también a nosotros mismos. Cuanto más profundo seamos capaces de excavar, más lucidez y más respuestas vamos a obtener. Cuanto más busquemos en nosotros mismos, cuanto más reconozcamos esas partes que no nos gustan de nosotros mismos, más vamos a poder darnos cuenta de cómo somos
y potenciar lo bueno y mejorar lo menos bueno. En este estado de exploración, cuando empiezas a conocerte a ti mismo, pues puedes descubrir lo arraigadas que están muchas veces pues, comportamientos y hábitos que vienen de la infancia. Muchas veces hemos aprendido a reaccionar de determinada manera desde que somos pequeños. Entonces, como cuando éramos niños no teníamos suficientes habilidades para cumplir con lo que queríamos o con lo que necesitábamos, pues necesitábamos que otros lo hicieran por nosotros, ¿no? Una vez comprendemos que nuestra forma de reaccionar o el miedo que te da reaccionar de determinada manera o que te vean de determinada manera y el deseo básico que siempre hay detrás de esa ira, que siguiendo el ejemplo que te decía, pues va a ser mucho más fácil salir de ese enganche emocional y de esa conducta. Ahora mismo ya no somos niños. Cuando éramos pequeños reaccionábamos de determinada manera y no sabíamos hacerlo de otra forma. Vamos a descubrir qué conductas o qué respuestas en muchas ocasiones damos basándonos en lo que hemos aprendido desde pequeños, más que en los recursos que tenemos ahora mismo para responder ante determinadas situaciones. Porque muchas veces de manera rápida e inconsciente sale esa respuesta condicionada ante un estímulo, ¿no? O sea, pues si me pinchan, grito. Pues igual, si me pinchan, de pequeña gritaba, pero ahora mismo puedo apartarme y pedir educadamente que no me pinches más. Al final tenemos más recursos porque lo hemos aprendido, pero muchas veces, pues eso, es que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos reaccionando o estamos utilizando patrones de conducta que empleábamos cuando éramos pequeños. Entonces ya no somos niños, ya podemos tomar las riendas de nuestra vida y cubrir por nosotros mismos nuestras necesidades sin esperar que otros lo hagan. Y sin importar o intentando no rechazar u ocultar aspectos que no nos gustan tanto. En resumen, conocerse a uno mismo es imprescindible para ir conquistando nuestra propia libertad. Mientras entendemos el sentido de nuestras emociones y las escuchemos profundamente, vamos a ir sustituyendo las reacciones automáticas de siempre, ¿no? Las que hemos hecho de forma inconsciente, y las vamos a ir cambiando por decisiones conscientes. Vamos a ir tomando responsabilidad de nuestros actos y vamos a ir buscando e indagando otra forma de reaccionar que nos guste un poquito más y con la que nos sintamos quizá un poco pues, más, iba a decir orgullosos, pero ya no es orgullosos, o sea, más identificados, porque al final de lo que hablamos es de lo difícil que a veces nos cuesta ser nosotros mismos e incluso vernos a nosotros mismos o saber cómo somos o interpretar cómo somos por eso, porque simplemente es que estamos rechazando, estamos intentando no ver y no es intentar no ver, es que ocultamos, o sea, nos lo ocultamos de tal manera que es que no conseguimos verlo, a no ser que hagamos un proceso de introspección y que nos planteemos preguntas y valoremos qué es lo que pasa ante determinadas situaciones, escuchemos también lo que dicen los demás de nosotros. Recuerda esa ventana de Johanny que nos dice que hay un punto ciego, ¿no?, en nosotros mismos, hay un aspecto de nosotros que no logramos ver y la gente de nuestro alrededor sí, y esa parte interna nuestra está y tenemos que ir revisándola pues para al final ser más felices en nuestro día a día, para tomar mejores decisiones y para vivir en calma, porque cuando uno se conoce a uno mismo con sus cosas buenas y sus cosas malas y empieza a tomar decisiones al respecto, pues va alcanzando esa paz mental, ¿no?, y ese equilibrio que es el que estamos buscando para vivir acorde a cómo queramos vivir. Así que, si te parece, yo creo que por hoy lo vamos dejando. Es un placer siempre hablar contigo. Sabes que puedes apuntarte a la newsletter. Te dejo el enlace en las notas del podcast. En la newsletter recibes cada martes contenido. Unas veces vas a tener contenido a nivel de gestión emocional, otras veces te iré contando y tomaré un cafecito contigo acerca de lo que estoy haciendo o de lo que te puedo ofrecer o de dónde estoy, porque soy muy viajera, ya lo sabes, si estás por aquí, si no lo sabes pues te lo digo, así que hablamos muchas veces de viajes, de autonomía, de soledad, de cambio, de cómo movernos y bueno, que si necesitas ayuda, ya sabes que puedes contactar conmigo y valoramos las distintas opciones. Ahora sí, te dejo
Nos oímos el próximo domingo. Un abrazo grande. Gracias por estar este ratito conmigo un domingo más. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Si crees que algo de lo que has escuchado puede servirle a otra persona, no dudes en compartirlo. Si además quieres decirme algo, tienes alguna duda, si te ha gustado el episodio, puedes hacérmelo saber en comentarios o a través de las redes sociales. Gracias de nuevo por viajar conmigo. Nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo.